Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos a este ciclo de conferencias. En este día tenemos el tema de la epistemología en las ciencias sociales con el doctor Antonio Sustaita Aranda de la Universidad de Guanajuato. Y antes de comenzar voy a dar una breve semblanza de su trabajo. Y él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, tiene la especialidad en arte contemporáneo, es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato, es miembro del cuerpo académico consolidado Investigación y Producción en Artes Visuales, es miembro del núcleo básico de doctorado en artes, maestría y doctorado de la Universidad de Guanajuato, miembro del SNI nivel 1 desde el 2016, gozado de beca sabática CONACYT en el periodo agosto 2018-2019, es evaluador de estancias postdoctorales nacionales CONACYT, evaluador de estancias sabáticas nacionales CONACYT, evaluador de programas de Padrón Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT, PNPC, evaluador de perfiles deseables de PRODEPSEP y director de la plataforma editorial Revuelta. Es un proyecto editorial internacional, ha sido también miembro del editorial board de American Research Journal of History and Culture y ha sido profesor visitante en universidades europeas, ha tenido publicaciones nacionales e internacionales y sin más, bueno, le damos la bienvenida, agradecemos su presencia para esta conferencia magistral y adelante, doctor, puede compartir la pantalla. Ok. A ver, vamos a ver si entendí cómo era. En lo que la comparte, les comento que pueden hacer preguntas y dejarlas en el chat para el término de la exposición, pues hacerlas. Ya se está compartiendo. De hecho, voy a dejar un tiempo precisamente para preguntas, porque me parece que voy a ver, me dice si ahí ya está compartiéndose. Sí, todavía ya se ve, nada más hay que poner... pantalla completa. Exactamente. Es ¿no? Creo. Sí. Ahí está. Ahí está. Gracias, doctor. Bueno, bienvenido. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder compartir ideas. En ese sentido, agradezco muchísimo a Rafael Mauleón la invitación. Sé que sus invitados siempre es gente muy interesante por el pensamiento que tienen y por el nivel de preguntas que pueden hacer. Pensando precisamente en esto, es que yo he planeado más o menos hablar unos no sé, entre 40 y 50 minutos y después dejar abierto para un pequeño debate o una tertulia, ¿no? Más bien, si se quiere. A mí me da mucho miedo, la verdad, eso cuando dicen pregunten al ponente, porque realmente uno no está para preguntas, ¿no? Casi siempre uno lo que ha dicho en la media hora o en la hora que ha hablado es casi todo lo que tiene. Así que se agradece siempre mucho más un diálogo, ¿no? Y yo he visto realmente fusilamientos, ¿no? Carnicerías en distintos escenarios, en distintos países con los ponentes. Por eso me da tanto miedo el tema de las preguntas. Bueno, con esta idea que tuvo Rafa y que me comentó en su momento, me invitó a participar de la epistemología en relación con las ciencias, pues decidimos al final de cuentas llamarle a mi conferencia o a mi charla epistemología en las ciencias sociales, lo cual yo tenía ahí una pequeña discusión con él porque yo le decía que a mí me parecía más bien o más conveniente o más factible de acuerdo al terreno en que yo me encuentro investigando, que yo soy de formación, soy sociólogo de licenciatura, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y después, a partir de ahí, yo hice una tesis, que es ahorita lo que voy a hablar también, hice una tesis sobre el cuerpo y las sectas heréticas en la Alta Edad Media. Y me fui dirigiendo inevitablemente hacia el tema de la imagen, ¿no? Entonces, podríamos decir que en ese momento yo estaba más bien en un terreno que no era muy pisado en ese semestre, que ya de los trimestres últimos en la carrera, que sería
sociología de la cultura. Tuve muchos tropiezos para encontrar a un profesor que pudiera guiarme. Ahora sí estoy hablando del tema del conocimiento, de la epistemología y de una disciplina que es la sociología. Tuve muchos problemas porque había pocos realmente que se dedicaran. En primer lugar, lo consideraban un tema de sociología de la cultura, y había gente que trabajaba temas de cultura, pero de cultura del siglo XX. Entonces, estar hablando de la Alta Edad Media, es decir, lo que había ocurrido entre el año más o menos 1100 a 1380, les parecía difícil, ¿no? No había mucha gente que trabajara esto, investigadores. Siendo que el departamento de sociología de la UAM Xochimilco es un departamento con una gran población de investigadores. Necesariamente, el estudio de este fenómeno, ¿no? De este problema que es el del cuerpo y la ciudad, una ciudad naciente en Europa, pues planteaba problemas, voy a decirlo ya ahorita sí, epistemológicos al cuerpo de profesores consolidado de ese departamento. Porque no trabajaban el cuerpo específicamente, y porque no trabajaban el periodo histórico, y porque no trabajaban esta visión que es más bien antropológica del cuerpo y el espacio, y estaban metidos en otro tipo de investigaciones, la gran mayoría. Más bien podríamos dividirlo entre investigaciones que se basaban en datos estadísticos, por un lado, y otras que tenían como objeto procesos políticos y algunos rituales populares, ¿no? por encontrarse en Xochimilco, y algunos problemas sociales, aparte de los políticos. Me tuve que dirigir hacia la carrera de ciencias, hacia la maestría de ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pudiera haber un mejor ambiente epistemológico, ¿no? Para que mi investigación pudiera ser desarrollada. Ahora, debemos entender, como muchos de aquí seguramente ya lo habrán hecho a raíz de, o más bien en el decurso de sus estudios, que las ciencias de la comunicación no es un campo disciplinar tan determinado como la sociología, es decir, es un campo donde concurren diferentes disciplinas científicas sociales, como pues los estudios visuales, la antropología, la estética, la etnología incluso, etcétera, etcétera. O sea, es un campo mucho más abierto. Mi trabajo, sin embargo, que se fue yendo más hacia la imagen, es decir, yo empecé a trabajar ya el mismo problema que tenía del cuerpo y el espacio, que yo había situado en un periodo que les he dicho que se considera la Alta Edad Media. Yo lo pasé al cine de ciencia ficción del siglo XX. Tampoco eran tan especialistas en cine en la UNAM, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Así que también me encontré nuevamente con algunos problemas epistemológicos. Había gente que estudiaba el relato, pero más bien el relato desde un aspecto teórico puro, sin meterse, y que trabajaba cine y que trabajaba relato, tengo que decirlo, relato literario, pero no tenían bien apuntadas las baterías hacia el cine y menos al cine de ciencia ficción. Esto provocó que también fuera visto un poco como el patito feo, y en el desarrollo de los 4 trimestres que constituyeron la maestría y el desarrollo de mi investigación, me di cuenta que necesitaba moverme hacia otro lado, es decir, que yo estaba buscando o haciendo la búsqueda de una ruta epistemológica que me llevara al lugar donde sí podía estudiar lo que a mí me interesaba. ¿Qué era lo que me interesaba en ese momento y que tampoco era productivo llevar a cabo en este espacio de las ciencias de la comunicación? El estudio de un fotograma, es decir, de un cuadro cinematográfico, ¿no? O sea, lo que pasaba en un cuadro. Vamos a pensar de la película Metrópolis, la imagen donde Frederick, creo que se llama, está en el reloj, ¿no? Moviendo las manecillas. Esa imagen en particular, no todo el relato, no toda la escena,
en particular esa escena. ¿Qué era eso que estaba allí? ¿Qué era esa imagen? Parece que no podían los profesores orientarme hacia la realización de ese conocimiento, y buscando hacia dónde podía yo irme, encontré 3 programas de doctorado, uno de estudios urbanos en la Universidad Politécnica de Barcelona, uno en estudios de cine en la Universidad de Nottingham, en Londres, en Inglaterra, en la isla, y otro en Historia del Arte Contemporáneo, en la Universidad Complutense de Madrid. Este fue el que me llamó más la atención porque ahí había seminarios tales como de lo inexpresivo, de lo monstruoso, de la locura. Entonces me di cuenta que el cine de ciencia ficción trabajaba con muchas de estas figuras. Es decir, que parecía que ahí había un fundamento epistemológico que me permitiría abrir el objeto de estudio para poder dar cuenta de él en términos analíticos, ¿no? O sea, hacer una investigación. Vale. Parece que podemos decir que ya que he repetido bastantes veces la palabra epistemología como sustantivo y como adjetivo, más o menos entendemos a qué se refiere. He puesto como subtítulo de esta charla Diseño de la realidad social, porque fue en el siglo XVIII, antes de ser llamada por Charles Bateau, ese conjunto de las bellas artes, antes se llamaba artes del diseño, ¿no? Artes del diseño, podríamos leerlo en castellano. Como nos hemos dado cuenta hasta ahora, y es lo que yo quería mostrar en un primer plano, es que está hablando alguien que va a poner en primer plano su problema epistemológico. Y no voy a tomarlo de libros, donde hacen resúmenes de posturas epistemológicas, ya sea por disciplina científica o desde un punto de vista filosófico. Voy a hablar como alguien que está en el campo de batalla y que ha llevado a cabo esta batalla y que va a mostrarle a los compañeros que aquí muchos de ustedes se encontrarán en la misma situación que yo me encuentro ahora y que me he encontrado atrás, ¿no? Es decir, en un precario espacio donde buscamos los fundamentos epistemológicos de nuestro quehacer como investigadores. Vale. ¿Qué es la epistemología? Nos dice el diccionario de la Real Academia Española que es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Parte de la filosofía que estudia los fundamentos del conocimiento científico en general. Vale. De esta primera definición me interesa mucho el tema de teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Me interesa por 2 razones. En primer lugar, porque conocimiento tenemos todos los seres humanos. Uno es más compartido, es decir, es colectivo, otro es más personal. Una condición para estar en el mundo es tener conocimiento, si no, no sabríamos cómo responder ante el mundo. El mundo es un desafío constante y uno tiene que, o sea, en cuanto yo me levanto, abro los ojos, tengo, ¿no? Si tengo un reloj, ese me permite conocer la hora, y si no, tengo que ver por la ventana y tengo que poner un pie y a lo mejor ese pie me duele y tengo que probar el otro. Es decir, hay un conocimiento inevitablemente que es necesario para estar en el mundo, así que no vayamos a creer que el conocimiento es algo que nos viene con la preparación académica, ¿no? Nada más falso. Ahora, otra cosa es el conocimiento científico. El tema de las ciencias es también algo muy reciente, ¿no? Cuando uno revisa los libros de historia de la ciencia, pues sabe que eso que nosotros conocemos ahora como las disciplinas científicas y que llevamos a veces como una carrera, pues en realidad, como en el caso de la filosofía, la psicología, no tienen más de 200 años, ¿no? Se tienen muy poco tiempo. Es decir, que durante la mayor parte del tiempo el ser humano vivió con el puro conocimiento, sin el conocimiento científico. Y vivió muy bien. El conocimiento científico es verdad que nos ha brindado muchas cosas, pero también trae mucho ruido, mucha basura, ¿no? O sea, muchas de las cosas que se desarrollan en la ciencia han producido muchísimos problemas en la sociedad.
Vale. Cuando decimos teoría, ¿no? Teoría de los fundamentos, me gusta mucho y recurro cada vez que se puede a ella, a la revisión que hace Martin Jay en su libro Downcast Eyes, y que en castellano lo tradujeron como los ojos abatidos. Cuando dice que teoría tiene la misma etimología que teatro, es decir, es el verbo oreo, que significa ver. Y que en ese sentido, lo que hace la teoría es que permite o construye las condiciones de visualidad de los fenómenos para que podamos entenderlos. En ese sentido, podríamos leer esto, es la posibilidad de visión de los fundamentos, es decir, que vamos a ver los fundamentos y métodos del conocimiento de la ciencia, ¿no? Vale. La otra definición del Oxford dice que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Ahora, sabemos nosotros que cuando decimos científico, como dice el diccionario de la Real Academia Española, en realidad se trata de un campo parcelado, reticulado, marcado por un agrimensor que separa una ciencia de otra, es decir, una disciplina científica de otra. Y luego las agrupa en regiones, ¿no? Y que aquí estamos hablando, pues, de las ciencias sociales. Ahora, en realidad estaba pensando el otro día mientras patinaba, estaba patinando precisamente para pensar en esto. Ya saben ustedes que los pensamientos más valiosos de la ciencia, muchas de las veces, vienen en los momentos que no estamos en nuestra biblioteca ni en otra biblioteca. No sé por qué vienen mucho cuando estamos cepillándonos los dientes o lavando los trastes. Tal vez por el flujo del agua, que eso permite el flujo de nuestro pensamiento. Y mientras yo patinaba, que es un ejercicio de flujo, me he dado cuenta que cuando patino o cuando corro, resuelvo problemas científicos, ¿no?, que tengo de mi área. Entonces pensaba que sería una arrogancia de mi parte hablar de las ciencias sociales, ¿no?, que podemos estar en desacuerdo, ¿no?, ahora con las ciencias sociales, porque, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no está antropología, cuando me parece que es una ciencia social. Y bueno, y tampoco está filosofía, ¿no?, que está en humanidades, en filosofía y letras, cuando desde Marx muchos de los pensadores sociales son filósofos. Vale. Lo que quiero decir, de acuerdo a la segunda definición del Oxford, cuando dice parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, eso implica que no existe ciencia sin epistemología, porque en realidad la epistemología, entendido con estas dos definiciones, sería lo que hace posible una disciplina científica, es decir, la que marca sus límites por exclusión de una práctica distinta y la que permite con la teoría, con su teoría, con sus teorías, ¿no?, porque hay teorías distintas, construir esos edificios que pueblan el espacio científico y que le dan sentido a ese espacio o dominio de una ciencia como una ciudad donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno se gana el dinero y donde uno estudia. Me ha gustado mucho la imagen que puso Rafa, ¿no? Caravaggio, Narciso. Lo pone ahí. Y luego le puso, primero era nada más creo que el espejo. Luego puso también la sombra, ¿no? Así como la otra disyuntiva, o la disyuntiva del conocimiento. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Sí, vale. ¿Qué ideas nos dan el espejo y la sombra? La primera obra es de Caravaggio. El mito lo conocemos todos, ¿no? Narciso es un joven arrogante, a lo mejor, de quien se enamora Eco, una ninfa. Y como él no le presta atención, ella lo que hace, lo hechiza a enamorarse de su imagen como si fuera la imagen de otro. No es que él
se enamore de sí mismo, sino él se enamora de sí mismo como si fuera otro, él se ve como otro y queda prendado de esa belleza hasta que se consume junto al agua, ¿no? Eso nos diría que hay una realidad que se refleja y que no es posible alcanzar la realidad. O sea, él no se ve como sí mismo, él se ve como otro. O sea, no es la realidad lo que está en el reflejo, sino otra cosa. El otro mito, que lo tenemos en esta pintura de Joseph Benoit Sauvé, Butades y el origen de la pintura, es la historia que nos cuenta Plinio el Viejo en su libro de Historia Natural. La hija de Butades, el escultor, está enamorada de un joven que debe marcharse a la guerra, y ella, para curarse de su ausencia, pues por indicaciones de su padre, le dice que se ponga ahí en medio de un muro y la fuente de luz, que es la vela, y ella lo que hace es que marca el contorno de su cinta, y luego el padre lo convierte en escultura, ¿no? Entonces se llama Butades, el origen de la pintura. Y dice este mito, bueno, que la sombra es la proyección irreal también, o sea, no hay realidad ni en el espejo, ni en el reflejo del espejo, ni en la sombra. Apoyando esta teoría, este mito de la sombra como una proyección irreal de aquello que es real, tenemos el mito de la caverna de Platón, donde nos cuenta que hay unos hombres que viven en una caverna que tiene una entrada arriba muy alto, de tal forma que no pueden acceder a ella, está oscuro ahí, y que por ahí se cuela la luz, y que lo que ven como un caballo, como un árbol, como una nube, son solamente la sombra de aquellas cosas que están fuera. Y cuando alguno logra salir, es un filósofo, vamos a pensarlo, o podemos pensar ahora que es artista, pues descubre la verdad, es decir, descubre aquello que produce el signo. ¿Dónde estaríamos aquí? Entre estos dos mitos, en el reino del simulacro, en el reino de los signos. Y cuando decimos el reino de los signos, podríamos decir claramente que estamos en el reino humano. Claro que hay distintos tipos de reflejos, ¿no? Podríamos dedicar toda una sesión al manejo o a la representación de las estrategias especulares. Está el espejo de la bruja de Blancanieves, que es un espejo crítico, es decir, que siempre le dice quién es ella, que no es la más bella. Está el espejo de Drácula, ¿no? Que no lo refleja porque le dice quién es él. Y esta obra me pareció reveladora porque es el sentido en el que, y es un debate de la epistemología, qué pasa con el científico, ¿no? O sea, está inmerso en una realidad que estudia, él es parte de la misma realidad, de tal forma que la investigación que lleva a cabo necesariamente lo va a transformar a él, y lo va a impactar subjetivamente por más controles de estrategias objetivas que tenga, ¿no? No menciones, no hables en primera persona, habla en tercera persona, no utilices adjetivos, ¿no? No des puntos de vista, sino solamente descripciones, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta que conforme el investigador va consolidándose más, voy a hablar del caso, por ejemplo, de Georges de Duverman, incluso de Michel Foucault, que bueno, ya él habla él mismo, ¿no? Roland Barthes, ¿no? Habla él mismo, él da su punto de vista, él dice me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, lo cual podríamos entender en términos de crítica de arte que es una vuelta al siglo XIX, ¿no? a la primera mitad del siglo XIX. Bueno, hay muchos controles que buscan la separación del sujeto, del fenómeno, pero no olvidemos que el sujeto es parte de esa realidad. Por más que esté en otro lugar, es parte porque es un ser humano, ¿no? Aunque se trate de otro país y él viaje ahí, o él se entere, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, esta realidad, podemos entender aquí también otro debate de la epistemología, los enfoques o las teorías cuantitativas contra las cualitativas, ¿no? Podemos entender que toda la primera parte del centro a la derecha, podríamos entenderlo como las teorías cualitativas,
que ponen en juego la subjetividad, y todos los cubos del lado izquierdo, las teorías y los enfoques cualitativos que ponen en juego el número exacto, ¿no? Vale. Esta disyuntiva que ha marcado afortunadamente Rafael Mauleón entre la sombra y el espejo, y volviendo a los griegos, hay una prueba indudable donde no hay simulacro, y eso se llamaba el oráculo de Delfos. En un caso inducida por los héroes, ¿no? Por el mundo divino, en el caso de Narciso, está esta desviación del reflejo, ¿no? Un reflejo en el agua. Y en el caso de Butles, o sea, en ambos casos es humano, o sea, se da en el humano. Pero el garante de que eso que sabemos es verdad nos lo da el oráculo de Delfos, porque es divino. Vale. Sobre el tema, es decir, la franqueza de palabra, escribe que es que verdad y discurso en la antigua Grecia. Entonces él nos dice que el parresiastés es el que dice la verdad, es el que practica la franqueza de palabra, y la franqueza es la parresía, la franqueza de palabra. Entonces, el ciudadano, para saber qué era él, qué tenía que hacer él, ¿no? Este conocimiento de sí mismo era necesario. Inició proviniendo del dios, ¿no? De Apolo, él era el que decía la verdad. Después se cayó el dios y siguió con la parresía del político. Después se cayó el político y le pasó, vamos a pensar así, le pasó el estandarte al filósofo. Y podríamos pensar en ese juego de traspasos de la parresía. Llegamos y le llegó al intelectual y también le llegó al artista. Mientras que el artista tradicional que practicaba la mímesis, el naturalismo, trabajó siempre para otro, ¿no? Desde el Renacimiento florentino, es decir, que trabajaron para los ricos, hasta el neoclásico, que trabajaron para los burgueses. Siempre llevaban a cabo un trabajo que tenía que ver no con el pensamiento propio, sino con el deseo de otros, de figurar y de decorar, de convencer. A finales del siglo XIX, con el advenimiento de la tecnología y la superación de la mímesis por parte de máquinas de reproducción como la cámara fotográfica y el cine, pues el artista empezó a irse hacia la necesidad no de reflejar, ya no había reflejo, sino de construir otro mundo en sus obras. Estamos hablando de la bohemia francesa, del decadentismo francés de finales del XIX, y después tenemos dos movimientos a principios del siglo XX, en 1910, que son determinantes para hablar de la destrucción de lo visual, ¿no? O sea, ya no vamos a dedicarnos a la mímesis, sino que vamos a buscar la esencia. Y estas dos rupturas fueron primero el fauvismo, la ruptura cromática, ya no hay mímesis de color, la destrucción de la destrucción de los planos que constituyen la forma, y que era el fundamento de la pintura en perspectiva, ¿no? Del Renacimiento. Entonces el artista da un giro hacia una parresía, ¿no? Tengo que dar cuenta de las desmesuras del poder. Y tenemos el dadaísmo. El dadaísmo como una conciencia que pone en duda porque le dice al poder, es decir, es el nuevo oráculo, el artista, pero también el artista el intelectual a partir de la escuela de Frankfurt, porque antes no eran académicos, ¿no? Marx ni Lenin, pero son precisamente los pensadores de la escuela de Frankfurt quienes asumen el rol de
arreciastes. Son los que van a criticar las desmesuras del poder y tienen que decirle qué le pasa con el poder. A tal punto que Walter Benjamin, en el apartado, creo que es el 29 o 19, no recuerdo ahorita, no tengo el libro aquí, creo que es el 19, que es el último, el apartado 19 de la obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica, dice que el mayor golpe del fascismo, es ¿cómo le llama? La estetización de la política y la respuesta del arte comunista es la politización del arte, ¿no? Entonces, el siglo XX y el siglo XXI son los siglos en que el arte asume la función de crítica a la sociedad, ¿no? Se performance, y no se necesita no tener una formación académica para hacer esto. Ok, bueno, entonces hasta aquí les puedo decir que me interesaba mucho la disyuntiva o la garantía que hay en la práctica científica de los reflejos, ¿no? O de los juegos de fantasmagoría, que son el reflejo y la sombra, y que muchas veces nos distraen del estudio de lo real. Ahora, con lo que había dicho Rafa, me parece muy interesante porque muchas veces la propia teoría, que no conocemos todavía como epistemología, pero que es la teoría, la anteponemos también como un vidrio intermedio, y con esa queremos ver la realidad. Queremos que se ajuste, que la realidad se ajuste a la epistemología. Y si no, como científicos sociales, hemos llegado a creer que está mal la realidad. Vale. Voy a contarles cómo ha sido mi vida como investigador, ¿no? en estas disyuntivas. Pues yo he escrito 2 libros que me parecen muy importantes. Les digo que no importa solo porque yo los hice o por lo que me parezcan a mí, sino por el nivel de consultas que tienen en el mundo, en muchos países. En academia.edu me llega diariamente las consultas que se consultan en muchos países. Pero más allá de que se consulten, lo interesante es que yo llegué, sin saberlo, llegué a la construcción de 2 modelos que permiten entender la violencia en México y en el mundo. El primer libro, El baile de las cabezas, apareció en el año de 1914 y Estética del objeto apareció en el año de 2014, uno en el otro 2017. Iba a decir 1917, como estamos hablando de las vanguardias, vale. En ambas obras nos encontramos con eso que yo le advertí a Rafa, que le dije, yo quiero hablar de que en realidad la ciencia social, ¿no? La sociología, no está tan separada de la estética o del arte, y no porque yo pueda hablar de la realidad con analogías de lo artístico, no, sino por el hecho de que el término estética, aestesis, en griego significa percepción. Es la percepción, y que después se utilizó precisamente para hablar solamente del arte, ¿no? Pero ¿qué es lo que motivó a los griegos antiguos a asociar esta palabra a lo artístico? Bueno, ocurrió algo muy misterioso que no ha perdido su misterio a lo largo de los años. La pregunta era la siguiente: ¿por qué hay cosas que ellos no le llamaban arte todavía, era la tecné, producto de la tecné, que son bellas, o que más bien, tal vez la palabra ni siquiera era bellas todavía. Tal vez fueron consideradas bellas en el mundo latino, como lo pulcro, ¿no? Pero me parece que en los griegos el término era el arrebato. O sea, porque hay cosas que hace el hombre que nos arrebatan, ¿no? Y yo voy a mencionar aquí 2 tipos de arrebato, ¿no? O sea, uno personal, obras que a mí me han arrebatado, que me han sacado de mí mismo, una sensación de éxtasis, una experiencia de éxtasis.
La primera vez que vi las pinturas de este artista ruso de la Escuela de París, se me olvida el nombre. Bueno, hubo en Televisa un centro de arte contemporáneo y vino una exposición de este artista ruso, que ahorita olvido el nombre, que tiene una obra que se llama Los Amantes y que se ve ahí la mujer con un papalote blando, que era maravilloso porque ponía ilustraba de algún modo su pintura las tradiciones mitológicas rusas, ¿no?, de los judíos. Y de quien llegó a decir Picasso que pintaba así porque tenía un ángel en el oído, ¿no? Pues cuando yo vi esta obra, vale, muchos años después, estando en el Museo de Arte Moderno de Ámsterdam, fui a ver una exposición de constructivismo y un efecto de estos de éxtasis, de experiencia de éxtasis, la provocó ese cuadro tan sencillo que es una cruz negra de Malevich. Pero también algo muy semejante experimentó Diego Rivera cuando, estando en París, habiendo llegado, entró por primera vez a ver una exposición de Cézanne, ¿no? Este arrebato. Bueno, la aestesis quería dar cuenta de este arrebato, de esta experiencia que nos saca de nosotros mismos, nos detiene, nos cuestiona, de esta revelación. Entonces, digamos que mi vida, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito personal, ha estado siempre en ese cruce entre lo social, ¿qué pasa con la sociedad? También por eso soy escritor y poeta, me interesa mucho la sociedad, pero también qué pasa con la obra, ¿no? Es decir, que me interesa mucho el contexto social en el que surgen las obras, porque ese es siempre inédito y está siempre puesto al día, ¿no? Entonces, pues como vivimos una época de gran, podríamos llamarle de gran azoro, nos tocó una época muy difícil en México y ahora con la pandemia en todo el mundo, pero bueno, voy a hablar nada más aquí de la violencia. A mí fue lo que detonó este libro y les cuento esto porque quiero hablar, se lo dije desde un principio, desde un primer plano de la epistemología del investigador. Yo venía de haber hecho un doctorado en España en 5 años sobre arte contemporáneo y sobre body art, o sea, el arte del cuerpo en el siglo XX, de haber estado pasándome largas temporadas en la biblioteca del Museo Reina Sofía en España y en la biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo Georges Pompidou en París, cuando de pronto aquí yo escucho la noticia en el año 2006 de que arrojan 5 cabezas en una discoteca, y ahí hago el análisis de todo esto, ¿no? Lo que me maravilla en ese momento, sin haber visto nada, escuché la noticia, fue pensar que yo podía explicar eso gracias a que había pasado, a que había hecho un doctorado en arte contemporáneo y a que había pasado tantos meses, años, no digo tantos años, pero un par de años, tantos meses, 3 años, un montón de meses, leyendo libros sobre body art y art du corps, ¿no? Y todo esto. Ese cruce entre lo artístico y lo político radical, ¿no? La destrucción de un cuerpo y la exhibición de sus miembros mutilados en un espacio público, me parecía sorprendente. Y mientras otros colegas de otras universidades en los encuentros hablaban de la barbarie, del sinsentido, de esto que hacían, para mí tenía un gran sentido estético, ¿no? Y en ese libro yo traté de explicar esto. Se llama El baile de las cabezas para una estética de la miseria corporal. En la primera parte me dediqué a hacer a detallar el desarrollo del body art en Europa, en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Europa, en la segunda mitad del siglo XX, y en la segunda parte hablar de la destrucción del cuerpo, pero por un poder político y una manifestación que tenía rasgos estéticos. Desarrollé una matriz de categorías, que eso es teoría, eso es epistemología, ¿no? Todo el trabajo teórico es epistemológico, es decir, que yo ahí estaba construyendo
una epistemología de cruce entre el arte y la estética. Desarrollé de términos ahí, acuñé términos como escena, actores, ¿no? Pero ya en el ámbito de la violencia extrema en México, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 2017, en el año más o menos 2016, me escribe una colega de Holanda, de la Universidad Nijmegen, y me dice: oye, Antonio, fíjate que tu libro, En el baile de las cabezas, habla sobre todo de las cabezas cercenadas, ¿no? Pero yo creo que ya ha disminuido, ¿no? Porque si te das cuenta, en el caso de los de Ayotzinapa no tenemos ningún rastro de ninguna cabeza. Y ha disminuido realmente el número de cabezas. Yo en ese libro del baile de las cabezas hablaba hacía el análisis de una revista de Nexos, número especial, no, Nexos no, creo que sí era Nexos, número especial, el sexenio de la sangre de Felipe Calderón, hablaba del porcentaje de imágenes de cabezas, etcétera, etcétera, cabezas decapitadas acompañadas de un cartel del narco. Y cuando ella me dijo: ¿puedes analizar lo de Ayotzinapa con la matriz que hiciste? Y estuve haciendo, que luego eso tendría que contarlo en toda una charla, ¿no? Metodológicamente. Estuve haciendo todo el análisis, buscando las variables, o sea, las categorías, tal. Me faltaba una, que era la escena, porque no hay escena. Podríamos decir que lo que yo analizo en el baile de las cabezas es una escena barroca, es decir, con exceso de signos. Y precariedad de lectura, es muy difícil la lectura porque son signos corporales, que son los restos de los cuerpos, y son, en términos pircianos, son signos indiciales. Y hay también signos simbólicos, que son los carteles que ponen con las palabras. Entonces, hay un choque y hay una turbulencia semiótica enorme y no podemos leer bien ni por la calidad de los culpables, ni por el carácter epistemológico, ¿no? De fundamento de verdad del discurso del narco, ¿no? Porque siempre culpa a alguien que está metido en eso, alguna figura política, legal. Bueno, estuve preparando yo el otro libro, que se iba a llamar 43, y me dice mi editor: ¿sabes qué? Eran los últimos años de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y me dice: ¿sabes qué? Hay censura mientras esté Peña Nieto para publicar cosas sobre los 43 de Ayotzinapa. Entonces, ese libro lo dejé pendiente, es un libro que tengo ahí para retomarlo en algún momento, pero ese libro parte de la nueva matriz, y me di cuenta que esa nueva matriz hablaba en realidad de dos metodologías de destrucción corporal que tienen elementos políticos, ¿no? Políticos y estéticos más que artísticos, estéticos. Bueno, sin saberlo yo, estaba construyendo una epistemología para un cruce disciplinar de varias disciplinas científicas, entre ellas la sociología, ¿no? La ciencia política, el arte, la estética, la antropología, la mitología, ¿no? El mitoanálisis, ¿no? Que es una disciplina de este pensador último de la escuela de Eranos. Y se quedó ahí el libro. Bueno, tenía yo que sacar un libro porque ya tenía autorizado el presupuesto. Entonces, estuve pensando en un concepto que me había llamado muchísimo la atención desde que me enteré. ¿No? Sobre todo era: ¿qué pasa con el cuerpo y el horizonte narrativo? Es en inglés de la Universidad George Washington, en Washington, D.C., que se llama Gail Weiss. Y ella trabajaba en un capítulo no tan largo, analizaba esta relación que viene de Husserl y luego la retoma la literatura de horizonte narrativo, horizonte y luego horizonte narrativo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo y el horizonte narrativo? Que es lo que ella a partir de un análisis que hace un lingüista de el cuerpo como horizonte narrativo en Metamorfosis de Franz Kafka.
Entonces yo empecé a preguntarme, la pregunta que disparó esta obra fue, bueno, yo en la primera, en el baile de las cabezas, yo crucé un eje, que era el eje de la política, en primer plano, ¿no? Para analizar el problema de México, cruzándolo con el del arte, no con el de la estética, con el del arte. Entonces analizo obras de arte y analizo esto, ¿no? También analizo, por supuesto, mitología prehispánica para hablar de las diosas desmembradas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces acá, cuando empecé a trabajar el tema del cuerpo y el horizonte narrativo, me di cuenta de que yo no partía de un hecho político, sino de un hecho artístico, y me interesaba qué papel existía, qué relación existía entre los cuerpos abyectos, ¿no? Destruidos, pero no políticamente, sino en el ámbito artístico, desde el año 1900, en que hay esculturas de Matisse, de Rodin, ¿no? Esculturas sin cabeza, sin brazos, pero no como cadáveres, sino erguidas, caminar en movimiento con gallardía. Es decir, ¿qué pasaba en el arte en distintos momentos con estos cuerpos monstruosos? Entonces voy tomando unos episodios de la historia del siglo XX, paso, por ejemplo, que es muy interesante. Esto lo pueden encontrar ya está en línea en academia.edu, están subidos los capítulos del libro. Por ejemplo, el caso del exorcista, ¿no? La niña destruida, digo yo ahí, la ninfula destruida por 3 poderes falocéntricos, que son el de la policía, los médicos y los sacerdotes, ¿no? Pero así voy desde el año 1900 hasta finales de siglo en México con Teresa Margolles y César Martínez. ¿Cuál es la dimensión política de estas obras de arte? O sea, ¿cómo nos hablan en realidad de política desde lo artístico? Y cómo funciona el término el cuerpo como un regulador narrativo y cuáles son todas las implicaciones académicas y filosóficas que tiene normalizar el cuerpo desde la disciplina que se estudia, ¿no? Vale. Miren, veo que Rafa, tú me dices, a mí me gustaría que tuviéramos como una serie de preguntas porque me parece, hay todavía mucho más de presentación. Tú me dices y aquí le paramos y dejamos para discusión, para debatir, para alguna cosa. Sí, me parece que ya hay personas que están inquietas y quieren preguntar. Sí, entonces, sí. Inclusive quieren hacerlo de viva voz. Entonces, bueno, pues si quieres, eso me parece muy bueno. Con un diálogo, ¿no? A través de ciertas ideas de algunos compañeros, ¿verdad, José Luis? Sí, muchas gracias. Pues más que nada también para porque vernos, tenemos clasecita. Pero bueno, si me das oportunidad, sí. Antonio, primero que antes que nada, pues muy interesante tu presentación, da la oportunidad mucho a la reflexión acerca sobre todo de esta relación que hay entre lo social y lo artístico, estética. Yo quisiera nada más hacer tres como preguntas pequeñas realmente, desde una mirada, digamos, del materialismo dialéctico. Cuando tú comentaste que las ciencias sociales deberían estar integrando a la antropología, yo también sugeriría que a la psicología, a la semiótica misma, ¿no? Pero, por ejemplo, de acuerdo con desde la perspectiva de lo que ha sucedido con todo el movimiento de la globalización mundial, pareciera que es la economía la que ha tomado como la batuta de la representación de las ciencias sociales. Y ahora en las ciencias sociales pues vemos que la economía pues realmente ha sido un fracaso. Es decir, no lo digo por México, lo digo a nivel mundial, realmente ha establecido una situación crítica desde la perspectiva pues del daño al planeta, desde varias perspectivas propiamente dichas, pero sobre todo por este distanciamiento de economías sociales a nivel internacional, ¿no?
y bueno, en México pues no digamos que queda fuera de esto. Entonces, tú pensarías, esa sería mi primera pregunta, ¿tú pensarías que la economía debería ser sustituida realmente por una mirada más amplia e incluso, pues hasta, digamos, como yo lo voy entendiendo, la estética alcanzaría esta dimensionalidad social, ¿no? Con todas sus implicaciones que advierte lo social, ¿no? Entonces, ¿crees que sería conveniente que nosotros tratáramos de desarrollar una propuesta que delimite a la economía en su función que es necesaria, pero como una parte, cuando menos igualitaria que el resto de las ciencias sociales, ¿no? Esa sería una. La otra, en cuanto Oye, hablas de la nos vamos una por una, ¿no? Nos vamos una por okay, una, José está bien. Luis. Está bien. Porque si no se me van a olvidar, ¿eh? Ok. Mira, si tú recuerdas, en el 2008, cuando fue el problema del gran boquete de dinero de Wall Street, ¿no? Con estos fondos y con todo este rollo. Creo que era Madoff, ¿no? Uno de los participantes ahí con todo esto. Muchos pensamos que que el aspecto filosófico de la economía sería debatido, ¿eh? O sea, parecía que los economistas neoliberales tendrían que dejar las filas y retirarse, pero no ocurrió. Y parece que el robo se convirtió en norma, ¿no? Que el manejo de la economía tal como ocurrió ahí se estandarizó, ¿no? Que el investigador de la dimensión humana, ya no voy a decir social, sino humana, no de la humanidad, de la dimensión de los fenómenos humanos, los Me parece que te congelaste, Antonio. Uh-huh. Perdón, pero es que me parece que el día de hoy el Internet, por lo menos en ciertas zonas, ha estado inestable. ¿Ya estás de nuevo, Antonio? ¿Sabes qué? Te congelaste. Me escucho. Te perdimos una buena parte, ¿eh? Dice, perdiste la conexión de red. Ya estás de nuevo. Ahí, si bien es cierto que nosotros no podemos determinar de buscar, y para eso como intelectuales que teorías posibles de nuestra habilidad de hacer un mazo de cartas. Uy, creo que otra vez ya estoy sin señal otra vez. No, Ya, te estamos escuchando, ¿eh? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan, Rafa? Sí, Ya. Sí. Mira, esto está muy inestable. Bueno, decía que de acuerdo a las que ya llevan bastante, es que estas teorías integracionistas de distintas disciplinas científicas en todas las áreas provienen de la ruptura de la modernidad, ¿no? O sea, de la posmodernidad. Y más con la hipermodernidad y con todas estas historias, voy a llamarle así, historias actuales, de la racial. Entonces,
como Playmobil nosotros podemos armar nuestras epistemologías y nuestras teorías de tal modo que beneficien la investigación que queremos hacer. ¿Sabes qué? Es que me parece que la idea no fue nada clara porque se cortó, mi estimado Antonio. Ya, Sí. ya. Ok, la resumo. Sí, decía que me parece que estas nuevas visiones integracionistas, donde el investigador puede echar mano de varias teorías y mezclar varias epistemologías, provienen de la época que estamos viviendo precisamente, que es a partir de la modernidad, y que ahora entenderá Bauman, ¿no? Con el... A ver, hay una sugerencia, perdón, hay una sugerencia de Araceli. Si pudiéramos apagar todas nuestras cámaras, a lo mejor con eso aligeramos la señal para que pueda no ser tan complicada. No te escucho, Rafa. ¿Perdón? No te escuché bien, Rafa, se entrecortó. Bueno, sí, es que creo que es eso, que la idea es que Decía ojalá tú que pudiéramos apagar las cámaras para ver si pudiéramos con eso tener ya, una mejor señal. Sí, para que haya menos carga. Exacto. Sí. A ver, la mía ya está apagada. Bien, bueno, a ver, creo que te escuchas mejor. Vale, a lo mejor era eso. Vale, bueno, ¿ya se escucha mejor, Rafa? Sí. Sí. Sí, vale. Sí, lo que yo quería resaltar es que en los debates, ¿no?, de fin de siglo sobre la epistemología, se habla de las visiones integradoras y de mixtura, de mezcla de distintas teorías y de distintas epistemologías, donde el objeto de estudio es el que determina la forma en que el investigador mezcla teorías, mezcla conceptos, y que, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es Jean Baudrillard, que en sus libros para explicar lo social utiliza muchas metáforas de astronomía, o el mismo Michel Foucault, que utiliza metáforas que provienen de la física y del estudio de la geología para hablar de los sistemas sociales. Que estos enfoques, pues en realidad son una manifestación no solo de la posmodernidad, es decir, cuando se fragmentan todos los espacios disciplinares y cuando se tratan de reedificar, sino de eso que se ha llamado también por Marc Oyer sobre modernidad, y que el término que se ha difundido más es el de hipermodernidad, ¿no? Y que tenemos autores como Zygmunt Bauman con la cultura y el arte líquido, Yves Michaud como el arte y la cultura gaseoso, y que esto llevaría a la idea de que hay una difusión no solo de discursos, sino también de teorías que están rotas y que cada quien se beneficia de ellas de acuerdo a la investigación que realiza. Bien, ahora me parece que José Luis es el que... ya está aquí José Luis. Sí, yo aquí estoy. Bueno, sí, es que realmente hay mucho por comentar, mucho por dialogar, y no quisiera yo consumir el tiempo. Nada más, entonces me gustaría hacer nada más dos comentarios. Sí. Con relación de acuerdo con lo que tú planteabas de la epistemología y las definiciones que nos presentaste, es que muchas veces pareciera como que si realmente la ciencia como tal estuviera fuera de la ideología, y realmente esa es una parte muy importante. Si nosotros vemos la historia del pensamiento humano, nos damos cuenta que ha habido un serio debate desde el punto de vista ideológico con relación a cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? Y entonces me parece pertinente pensar que no debemos de despegar la ideología de la epistemología. Y por último, nada más sencillo, que es cuando hablas de reflejo como sombra, pues creo que sí lo puedo entender desde la perspectiva que tienes del arte. Sin embargo,
si pensamos un poco en la cuestión de la reflexología, en cuanto a la captación que tenemos de la realidad, según de acuerdo al materialismo dialéctico, indicaría que el reflejo realmente es una activación neuronal, no solamente una sombra, no es una perspectiva parcial, como figurada de una manera incluso oscura de esa realidad, ¿no? Sino que sí, efectivamente nosotros nos vamos acercando a la realidad conforme vamos intentando tener más conocimiento sobre ella, pero esto se deriva a partir de una actividad cerebral. Entonces, el reflejo tendría otra acepción más compleja, ¿no?, que la sombra misma. Perdón, nada más serían 2 comentarios y ya no quiero consumir más el tiempo. Muchas gracias. Oye, José Luis, ahora que estás hablando de eso, pues todo desde la perspectiva del marxismo, ¿no?, y de la Escuela de Frankfurt, todo el tema de la sociología, de la ideología, también es visto cuando es en sentido negativo como una sombra, ¿no?, como un símil, como un simulacro, como un inverso de la realidad, de la contradicción social, ¿no?, que fundamenta la explotación y la enajenación de los seres humanos. Sí, bueno, vemos ahí, por ejemplo, Adorno, ¿no?, que es uno de los que precisamente hablan de la dialéctica negativa, ¿no? Uh-huh. Desde esa perspectiva que no alcanza a obtener, o que no alcanza la sociedad a llegar hacia el objetivo que se enrumpe precisamente por la tendencia que no es como hace rato comentaban, ¿no?, desde el punto de vista de la economía, pues que no es la esperada. Y bueno, pasamos, tú mismo estabas mencionando la hiperrealidad, donde a veces pareciera que pasamos de la utopía a la distopía, ¿no?, que tanto se ha estado discutiendo, y efectivamente en ese sentido pareciera una sombra, pero me parece que hay algo más metafórico, y desde otra perspectiva podríamos hablar yo comentaba desde la cuestión de la neurología, ¿no?, que ya tiene todos unos procesos cognitivos que se derivan a partir de la activación cerebral, etcétera, etcétera. Pero que sería un tema también muy complejo ahorita para dialogarlo, pero realmente me gustó mucho tu presentación. Rafa, yo quiero hacer un comentario. Aquí me han estado haciendo preguntas, como esto está tan rápido, quiero dejarles mi correo, es YOTRO, o sea, yo otro, con doble O, porque me han preguntado cosas sobre bibliografía y cosas así, y yo estoy totalmente dispuesto a darles cualquier orientación, ya por correo, ¿no?, porque digo, aquí va muy rápido y estamos discutiendo, YOTRO@hotmail.com, o sea, yo otro @hotmail.com. Ahora lo anoto tu correo en el chat también. Y se los compartes ahí, por favor, Rafa. Cualquier cosa, yo estoy encantado y con la mejor disposición para poder dialogar. Bien, Adriana, pues nos ayudas, por favor, con las preguntas. Sí, ahora las paso a leer. Teresa Mencheli menciona cómo entender los feminicidios no solo en México, sino en el mundo desde esta perspectiva estética como percepción. Mira, es un problema tan difícil el tema de los feminicidios porque no están fuera de los homicidios, no sea de la destrucción de vidas humanas. Acá el tema, a mí me parecería una forma para entrar a ver esto, es el tema de la violencia y lo sagrado como se ha tratado desde la antropología, ¿no?, con los textos que hay. Es muy difícil, claro que todos quisiéramos un respeto a la vida humana, de todos los seres humanos, sobre todo, claro que de las mujeres, de los hombres, de los niños. Hay una autora que ahorita no tengo aquí el nombre, pero tengo el libro en un librero que se llama Capitalismo Gore. Es una investigadora, creo que es de una universidad del norte, no recuerdo ahorita de cuál es, pero habla precisamente de esto, ¿no?, cómo el capitalismo se produce este tipo de eventos que son de destrucción de cuerpos y le sirven como combustible, ¿no? Y que podríamos decir, en un caso extremo, es que tenemos que pensar que hay un modelo de destrucción femenina que es Auschwitz-Birkenau, que es el campo no de concentración, sino de exterminio, donde solamente llevan los alemanes a las mujeres y a los niños, y que van directamente a ser cremados. No son campos de no son campos de concentración de trabajo, son solamente de exterminio. Es un modelo terrible. Me parece que no se ha comentado mucho cuando se hacen estudios sobre la violencia contra las mujeres en el siglo XX o cuál sería una de la genealogía.
pero me parece que hay que investigar también por ahí. Y bueno, hay mucho, sobre todo en México, me parece, sobre la música de banda, ¿no? Que propicia una gran violencia contra lo femenino. Son cosas que yo digo que se tienen que analizar desde distintos puntos de vista y que falta trabajo, a mí me parece teórico, más allá de decir es terrible, ¿no? Que les hagan daño, que las asesinen, y es algo que no se debe hacer. Pero podríamos decir que hay una ecología de la violencia y que muchos de estos actos obedecen a esa ecología de la violencia que se encuentra simbólicamente en distintas prácticas humanas. Ok, gracias. Micheli es la que pide bibliografía, pero bueno, ya que escriba correo, ahí lo puso ya Rafa en el chat. Y Carolina Robles dice: Antonio, sobre tus comentarios en torno a las teorías y los deslizamientos disciplinares, la difusión de las parcelas de conocimiento, ¿consideras que teoría y epistemología son algo así como herramientas siamesas? ¿Podrías abundar en ello? Pues yo aquí hablé en mi caso, ¿no? Que me gusta mucho hablar en primera persona porque son casos que yo conozco, ¿no? El de la sociología y la estética. Como dijo por ahí José Luis, está también el de la semiótica. La semiótica nos permite entender muchos fenómenos contemporáneos, la antropología también. Hay un modelo actual que a mí me gusta mucho, que es de Gilbert Durand, se llama el libro Mitoanálisis, ¿no? Mitoanálisis, y él es de los últimos representantes de la escuela de Eranos, y él lo que nos dice es que cada gran obra de arte está sustentada por un mito. Pueden ser mitos griegos o mitos, en este caso prehispánicos, no en México. Pero diríamos, yo me atrevería a decir más allá, que cada hecho terrible socialmente está fundamentado en un mito. Es decir, que tiene como soporte un mito, y eso es lo que permite la realización de estos hechos tan desmesurados. Ok, gracias. Edith Franco pregunta: ¿por qué te llamó la atención lo abyecto como representación de la realidad? Miren, yo hice una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Gocé con la fortuna de tener una beca con CONACYT para hacer un doctorado en España. Y yo empecé a trabajar el cuerpo en el arte contemporáneo, el cuerpo humano. Esa era mi intención. Partiendo de Duchamp y de Joseph Beuys, hacer un recorrido, pues me di cuenta de varias cosas. Número uno, me di cuenta que a partir de cierto momento las obras más importantes eran de mujeres. Vamos a hablar de género y de feminismo, ¿no? O sea que las mujeres eran las que tenían una mayor necesidad de poner en juego, en escena, su cuerpo y de apoderarse de él mediante su representación y su presentación. Y que estos cuerpos, pues la mayoría de las veces eran cuerpos mutilados, no se usaba la sinécdoque como la presentación de una parte por el cuerpo, o sea, la parte mutilada, ¿no? Claro que esto se enriqueció en los años 70 con los movimientos feministas, y pues mi tesis adquirió un derrotero más hacia lo femenino, pero también hacia lo que yo le llamo la miseria corporal. Es decir, que el artista cada vez mostró su cuerpo más como un despojo que como una parte, como una unidad gloriosa o magnífica, y que por el contrario aparecía como lo abyecto. En términos de Jean Claire, en su libro de Inmundo, Apofatime, Apocatastás, el cuerpo aparecía como lo devaluado, como lo rechazado, ¿no? Y por ahí podemos llegar hasta el libro de El arte de reducir cabezas, de Dany Robert Dufour, donde nos habla de la apotegnofilia o la necesidad de mutilación como el fundamento del cuerpo hipermoderno, ¿no? Cosas terribles. Pero al trabajar todo esto, la pregunta que me hice fue: ¿cuál es el sentido de las obras de cuerpos monstruosos más allá de la anécdota, ¿no? O sea, políticamente cumplen un papel, sí cumplen un papel, y es lo que yo explico en mi libro, políticamente y narrativamente, ¿no? Porque se convierten en reguladores narrativos de la época. O sea, la cosa es muy interesante.
Les digo, ese libro, los capítulos están en academia.edu, los pueden encontrar ahí. Me parece que la reflexión allí que hago sobre este tema es muy interesante. Gracias, Antonio. Marisela Montes de Oca pregunta, ¿cuáles indicadores utilizó para analizar las obras de arte en la perspectiva de la violencia? Mira, más que indicadores, yo desarrollé yo sentía que estaba haciendo una teoría que no existía exactamente. Más que indicadores, utilicé unas, ¿cómo se llaman? Categorías de análisis. Y esas las puedes ver en el libro ese de El baile de las cabezas. Hago una matriz donde aparecen las categorías. O sea, de hecho me reduje nada más a 4 categorías, que eran la escena, el mito que fundamenta, de acuerdo a mitoanálisis, el mito que fundamenta el hecho, los participantes y la aparición de cartel, que para mí era muy, muy significativo. Y a lo mejor me faltó alguna, no recuerdo ahora. Sí, bueno. El sentido psicoanalítico el sentido psicoanalítico de la instalación. Eso que Hal Foster llamó en su libro sería la participación psicoanalítica de la obra en el espacio. ¿No? ¿Cuál es el sentido que tiene? Que es apotropaico. Gracias. José Luis Valencia, bueno, se despide, dice que está agradecido por la presentación y son todas las preguntas que están ahorita al respecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no es así, bueno, está ahí el link que decía el doctor Sustaita de academia.edu, donde está el libro de baile de las cabezas, ahí está el link. Y de hecho hay capítulos de otros libros que me han publicado en otros lugares, también muy interesantes. Está lo de Kafka, está lo de Teresa Margolles, de Francis Alice, o sea, hay bastante producción que puede resultarles interesante. En todo mi trabajo de investigación está el nexo entre lo estético y lo político. A veces de una política más radical, ¿no? Como en el caso de Teresa Margolles, pues en esto del baile de las cabezas, pero a veces más semiótico, ¿no? Más estético. Por ejemplo, en el caso del Cisne Negro, del análisis de la película, o del trabajo de Francis Alice. Es decir, ahí toco bastantes temas que pudieran ser del interés, que tienen que ver con la ciudad, o tienen que ver con lo femenino, ¿no? Con el género, con la política, con el espacio urbano, con la construcción, etcétera. Gracias, doctor Antonio Sustaita. Ulises Ortiz Castillo menciona, muchas gracias por la interesante ponencia, saludos. Juan Antonio Madrid Vargas pregunta que si usted produce obra plástica y dónde podría verla. Pues si ponen en Antonio Sustaita en Google Imágenes, van a ver ahí una obra que se llama Fósiles Líquidos, que hice estando en España, que es muy interesante, es arte objeto. Pues he hecho obra en varias partes del mundo y a lo mejor no todo está subido en la red, pero sí soy productor de obra, soy performer. Ya luego les pasaré un vínculo donde yo reúna mi obra y puedan ahí revisarla en YouTube. Gracias. También menciona Edith Franco, mil gracias, estuvo súper interesante. Y el tiempo no ayuda con todo lo que podría compartirnos sobre este tema. Felicidades. Exactamente. A ver, se necesitaría incluso un seminario de varias sesiones para ir desmenuzando los temas y de acuerdo a las preguntas ir orientándonos hacia un aspecto específico. Sí. Es cierto. Pues en nombre de Íconos y de todos los que estuvimos presentes, dice, ojalá de clases en Íconos pronto un curso. También menciona. Sí, bueno, les aviso, chavos, que Antonio nos apoya en el doctorado y el próximo cuatrimestre va a estar en un curso sobre imagen en el doctorado, entonces pues ya habrá posibilidad de que se les invite, ¿de acuerdo? Y sobre todo que pueda verlos cómo trabajan, ¿no? Ya con las imágenes. Correcto. Sí. Pues está proyectándose en pantalla un reconocimiento por esta conferencia magistral, doctor Antonio. Sí se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Sí. Ya me lo mandas por correo, ¿verdad? Sí. Sí.
Muchas gracias, Adriana. Gracias a usted, muchísimas gracias por la conferencia. Los asistentes y sus preguntas muy interesantes. Lo poco que hago, ¿no? Los intentos que hago de investigación. Mira, nada más aquí están comentando ahora que en la UNAM ya están impartiendo en ciencias políticas la carrera de antropología. Ah, ya, mira, qué bueno. Ese es este comentario con el que empecé, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, que había que estar pensando que Wallenstein supone que la antropología pertenece al campo de las ciencias sociales. Sí, ¿no? Decir sí, que sí. lo pensó él. Pues un abrazo, mi estimado Antonio, y muchas gracias a todos, y nos vemos la siguiente semana con la conferencia de María Papenfuss sobre epistemologías en las ciencias del espíritu. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Un placer. Gracias.